ingresamos a esta propiedad, logramos la detención del ciudadano presuntamente involucrado en los hechos de robo agravado con resultado de muerte ocurrido en la ciudad de Escobar. Tenemos bastantes elementos para sostener su participación. El mundo del revés, policías buscados por presunta implicancia en alevoso crimen de ciudadano extranjero. Y ya en minutos más, el debate que está abierto con respecto al convenio de la Unión Europea. Estamos mirando también con mucha preocupación el convenio o el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. No estoy de acuerdo que un país soberano como el nuestro, Paraguay, dependa de eso, la educación de los niños. Temperatura agradable en Ciudad Capital. Blanca López sigue muy de cerca con los padres de familia en inmediaciones del Palacio Legislativo. El debate que se genera a estas horas en este tramo del mediodía en Cámara Baja. Adelante. Gracias. Efectivamente, en estos momentos se están haciendo un discurso para motivar a las personas que sigan en vigilia permanente aquí en la Plaza de Armas. Justamente porque hay personas que empezaban a retirarse, entonces se sigue minuto a minuto lo que es la sesión de la Cámara de Diputados, y este es el momento en que están haciendo una suerte de aliento para las personas que no se retiran del lugar. Dieron su vida por el Paraguay, por las próximas generaciones, que somos nosotros, y hoy nos toca a nosotros salir a poner el pecho. ¡Anímate, Guilletti! ¡No tengan miedo! Porque el rey de reyes, el rey de reyes. Bueno, esto ocurre tal y como decíamos al arranque en las plazas adyacentes al Congreso de la Nación, y Fernanda Chamorro sí está dentro del edificio. ¿Qué es lo que a estas horas se vive, tomando el pulso? ¿Hacia dónde se orienta el debate? Adelante. Buenas tardes. Bastante tenso hasta ahora todo, todavía ni siquiera han entrado en el estudio en sí del primer punto del orden del día, que es justamente la intención que tienen algunos grupos de derogar este convenio con la Unión Europea. Estaban en el estadio de oradores, en donde varios ya hicieron referencia a este proyecto, a la intención, algunos a favor, otros enfáticamente en contra, hablando de los peligros principalmente en cuestiones presupuestarias y cómo esta posible derogación podría afectar a algunos programas del Ministerio de Educación. Ya se sentaron varias posturas a favor, en contra, algunos que hablan de un condicionamiento, y el propio vicepresidente electo Pedro Aliana, que estuvo de visita por la Cámara Baja, hablando de la posibilidad de una adenda, Roberto, de la cual vamos a estar hablando en instantes. Una precisión, Fernanda, ¿están todos presentes o con algunas ausencias? Aparentemente con algunas ausencias, vamos a corroborar, pero hay una cantidad bastante importante de diputados aquí aguardando. En instantes, en minutitos más, después de que terminen de hablar de algunos proyectos de declaración, ya van a estar entrando en el punto 1. Prioridad 1 contigo, gracias, Fernanda. La ciudad de Fernando de la Mora fue el escenario de un asalto a mano armada. En esta oportunidad, una entidad financiera. Del poder de los mismos incautó 2 armas de fuego, más la totalidad de la suma que trajeron ahí del lugar. Disparo, de aquí para allá. Derlis Mora, quien es uno de los detenidos tras realizar este asalto con mano armada, cuenta ya con frondosos antecedentes y también es indicado o sospechoso de haber efectuado otros hechos similares en distintos puntos en la zona de Central. Ellos llegaron a cara descubierto, arma de fuego en mano, e intimaron al cajero y se apoderaron del dinero que estaba a la vista.
Uno se llama Derlis Mora González, paraguayo soltero, 35 años, oriundo de Choré. Y el otro es de Nilson Florentín Vera, paraguayo soltero, 23 años, el que está herido, está en emergencia médica. Del poder de los mismos se incautó 2 armas de fuego, 2 revólveres 38, calibre 38, más la totalidad de la suma que trajeron ahí del lugar, la suma de 2.480.000 guaraníes. Uno de ellos cuenta con antecedentes penales, el otro no registra antecedentes, pero sí ya están ambas personas privadas de su libertad a disposición del Ministerio Público. Sí, tenía el botón de pánico y al sonar la alarma ella se produjo la intervención del personal Lince, que por cierto no estuvo lejos del lugar. Rápidamente acudió y ella se originó la persecución que terminó en la aprehensión de las 2 personas. Los encargados del local manifestaron que estas personas llegaron a pie. Ellos dijeron que abandonaron en un lugar X, pero hasta el momento no se pudo encontrar ninguna motocicleta con que se han desplazado. Lo cierto y lo concreto es que ellos llegaron a pie en el local. Se disparó ya. Todo ven acá. Cuando entré allá adentro ya escuché los disparos. Y yo pensé que era criaturas que estaban rompiendo botellas porque tenemos cerca acá un colegio que suelen pasar y agarran botellas y tiran. Y había sido que ya era bala que estaban disparando contra los ladrones, ¿verdad? Y ahí ya tuvimos que acostarnos, inclusive acá la pared, la punta de mi medidor, agarró un pedazo y justo donde yo estaba parado atrás de ese. Ahí agarró una de las balas. Y acá adentro también se ve que quedó pedazos del escombro. Y un poquito más hacia allá, hacia la puerta de mi mamá también. Entró creo que un disparo, no sé qué parte quedó, ¿verdad? Pero yo le hice acostar a mi mamá en su cama. Acostate, y ahí disparos, de aquí para allá. Efectuaron el hecho a las 15:30 aproximadamente de la tarde y caminaron 4 cuadras hasta llegar hasta este punto, lugar en donde el grupo Lince pudo detenerlos luego de un intercambio de disparos. Estos sujetos dijeron de que se estaban movilizando sobre una motocicleta y los efectivos policiales aún buscan este biciclo para poder identificar en el vehículo en el que ellos se trasladaban de un punto a otro. Batalla campal en Loma Puitá, resultó herido con arma blanca un joven. Los problemas se instalaron, pero hace muchísimos años en la zona y como casi siempre ocurre en estos barrios populosos, cuando no el trasfondo, las drogas. ¡Ey, basta! No me vaya a trabajar. No, van a venir. Van a venir. Voy a grabar y voy a denunciar sí, porque hay quilombo de todo acá esto. Se hace la denuncia todo el tiempo, se hace todos los vecinos. ¿Por qué mentís que vos vendés esa droga todos los días? ¡Ey, basta! Lo ocurrido el día domingo, en el cual quedó todo registrado a través de las grabaciones de las familias afectadas, es una batalla campal entre jóvenes que luego de una ronda de tragos iniciaron una discusión. Sin embargo, este tipo de hechos, según la denuncia de los vecinos, se dan en reiteradas ocasiones, por lo que los mismos piden mayor resguardo policial para evitar estos enfrentamientos que podrían llegar a ser fatales. El domingo hubo una pelea, batalla campal acá y nosotros estamos pidiendo para la autoridad que ellos puedan ayudarnos a acercarse un poco porque la comisaría 22 no nos apoya en nada y demasiado venta de las drogas ahí y por eso fue la pelea. Entonces nosotros pedimos ayuda y también le acuchillaron a un muchacho que es nuestro vecino. Y acá en el costado le hirió, acá con el cuchillo, es profundo su herida, está con fiebre. Y vos sabés que ni misión de auxilio, ella no le hizo, no se fue ni a preguntar por él ni nada. Y su hijo fue lo que le acuchilló. Y él se escondió, tiró el cuchillo, su mamá guardó. ¡Ey, basta!
Y el problema viene pasando, como dice la señora, hace de 3 a 4 años. Nosotros los vecinos lo que estamos preocupados es por nuestros chicos, por nuestra seguridad, y la verdad que es un problema familiar entre 2 o 3 familias en este pasillo. Pero es un problema familiar que es entre ellos, ¿entendés? Pero ya va afectando a otras personas también. El muchacho José estaba tomando acá enfrente de casa y su hijo Francisco vino con la moto, él bajeó para ir a comprar más vino de la casa allá en el bajo, la cama más. Ahí ellos tienen su bodega. Y agarró el muchacho vino, el medio le chocó y ahí tuvieron un roce. Ahí estaba con el machete y él le dijo, Eliato, una su pepete, ella le dijo al muchacho, Eliato y su pepete, y la machete, pues le dijo. Se hace la denuncia todo el tiempo, se hace todos los vecinos. ¿Por qué mentís que vos vendés esa droga todos los días? ¿Por qué mentís? ¿Por qué mentís si todos los vecinos saben? Abogaducha, pega con la de abogaducha. Pero y ya estamos cansados, ahora y vas a negar acá enfrente que vendés la droga. No es presentar prueba, presenta pruebas. Claramente la división de estas dos familias, tanto la familia Quiñones como la familia Figueredo de Las Mercedes, ya no encuentra un punto de paz y eso apeligra a las demás personas que residen en medio de ellas en esta zona. Por ende, solicitan que la Comisaría 22 aumente el patrullaje o que acuda rápidamente al llamado a las mismas cuando estos sujetos inician esas agresiones. ¡Ey, basta! No me vaya a atajar. Ya saqué a grabar y voy a denunciar sí, porque hay quilombo de todo acá esto. Y sin dudas el problema, el deficiente servicio del sistema de transporte público de nuestro país, sobre todo en el área metropolitana de Asunción, va a ser otro acanací para el gobierno que va a asumir próximamente Amalia Roberto. Nos llegan una serie de videos en los últimos tiempos y que tienen que ver con la actitud irresponsable al volante de estos conductores de unidades de transporte público. Vemos y escuchamos, le damos play a la actitud que asumía este conductor. Fíjense la manera en que este conductor de esta unidad de transporte público tranquilamente estaba utilizando su aparato celular, recibiendo y enviando mensajes a través de este sistema de mensajería del WhatsApp y llevando pasajeros, por supuesto, estaba en pleno servicio. Vamos al siguiente video. Fíjense que este chofer también está escuchando notas de voz, ¿verdad? Algún mensaje por audio que recibió, una sonrisita allí, por lo visto que le convenció el mensaje, y con la mano derecha nomás tiene el volante. Fíjense, solamente con una mano. Lo que yo veo es que la misma irresponsabilidad de muchos de nosotros al volante también se transfiere a los conductores de transportes públicos colectivos. Solo que ellos llevan a 30, 40, hasta 50 personas por viaje, ¿no? Eso te iba a decir. Y pareciera ser que aquella idea de que ya no sean conductores y cobradores al mismo tiempo y que se les iba a liberar de ese trabajo bastante tensionado también, y le iba a permitir mayor libertad en el manejo de sus vehículos. Sin embargo, se convirtieron tienen mayor libertad, pero aprovechan para otra actividad. Y después también lo que llevan el periódico ahí también adelante. También. Ponen sobre el volante y en cada semáforo supuestamente ahí nomás ellos miran, ¿verdad? Pero fíjate este chofer, envía el mensaje de audio es ahí, ¿no? Sin ningún tipo de inconveniente. Sí. Fíjate cómo va chequeando los mensajes en medio de ese tránsito, lo que representa un verdadero peligro, un verdadero riesgo. Y Silvio, los especialistas te dicen que 2 segundos de distracción podría marcar la diferencia entre una tragedia o un andar seguro. Sí, claro, porque fíjate que estos colectivos están por lo general circulando por el carril derecho, pero también
también suelen adelantarse. Están también los motociclistas que se te adelantan por la derecha principalmente, y un pequeño descuido y lo llevas bajo las ruedas. A motociclistas, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Instamos a la conciencia porque francamente ellos deben tomar la iniciativa, Silvio. Son tremendamente responsables de las vidas, y finalmente cuánto también se procuró para que ellos sean liberados de ese trabajo tedioso de manejar y cobrar paralelamente, ¿no? Es así. Y ya hubo casos de conductores que fueron objeto de sanciones por parte de sus respectivas empresas, porque los pasajeros y televidentes al mismo tiempo nos envían a nosotros y por supuesto difundimos, y a partir de allí se generan también las acciones. A propósito de sanciones, esto es lo que contempla la norma que rige precisamente a las empresas en el sistema de transporte público del área metropolitana, el tipo de conducta o inconducta del chofer de una unidad de transporte público, la escala de infracción en que pueden incurrir leves, graves y gravísimas. En este caso, manejar y utilizar el celular representa la sanción máxima, 4 jornales mínimos. Sí. Estamos hablando, el jornal mínimo actual supera los 100.000 guaraníes. Sí, 100 y algo. Sí, 450 y algo mil serían. Y moneda. Sí, las faltas graves, 45 jornales mínimos. ¿Y será que este tipo de filmaciones de registro podrían servir justamente como para denunciarlo y que corra un sumario? Efectivamente, es lo que se pide desde el Viceministerio de Transporte, de que se formalicen las denuncias. Hay líneas habilitadas también allí en el Viceministerio de Transporte. Y se insta precisamente a que se formulen, se radiquen las denuncias. Ellos también pueden intervenir de oficio. Claro. Porque fiscalizadores tienen muy pocos, creo. Pero últimamente, ¿cómo harían, Silvio? Que vayan así como que camuflayados, claro, como pasajeros. No? Se podría, ¿Por qué no? Ahora, yo insisto, y aunque parezca muy argel, ¿será que nos podemos autofilmar? ¿Existen ya estas camaritas? Sí, por supuesto. De hecho, de cada 10 padres de familia que levantemos la mano, 1, 2, que nos hagamos exactamente lo mismo que ellos. Somos irresponsables a la hora de manejar y todos nos distraemos con el teléfono. Así mismo. Ahora, hay que decir también que muchas unidades ya cuentan con la cámara interna. O sea, desde el centro de monitoreo de la empresa ya están visualizando, por ejemplo, en unas empresas como Magno, se les controla al conductor desde el momento en que se sienta al volante hasta el momento que desciende. Entonces se puede captar este tipo de propias empresas hagan una suerte de autocontrol, porque esto también demanda mayor seguridad y confianza en la línea, ¿no? Sí, señor. ¿Qué nos decía él hasta hoy? Porque seguramente lo van a remover, al señor Oscar Stark, viceministro de Transporte, sobre la actitud de este tipo de conductores irresponsables e imprudentes. De hecho, Alejandro Encina ya fue anunciado ayer. Sí, señor, exactamente, sí. Está prohibido manejar hablando con celular o distrayéndose con cualquier otra actividad, ¿verdad? O sea, eso está prohibido, y con más razón en el caso del chofer de un colectivo, donde está, digamos, en sus manos la seguridad de todas las personas que está transportando. Dentro de los reglamentos del Viceministerio de Transporte también está previsto el comportamiento imprudente del chofer, y están establecidas multas para los que no cumplen con ese requisito, ¿verdad? Las multas están establecidas en jornales mínimos y van desde faltas leves, medianas y graves, ¿verdad? En cada caso, eso les puedo pasar después el reglamento de multa de cuántos guaraníes estamos hablando en cada caso. ¿Y ustedes hacen controles aleatorios también? Nosotros principalmente en el caso de manejo imprudente recibimos denuncias de los usuarios del transporte público en nuestras líneas habilitadas para hacer las denuncias, y a partir de ahí iniciamos las investigaciones, ¿verdad? En algunos casos particulares que tuvimos conocimiento del comportamiento de algunos choferes por las redes, también iniciamos investigaciones en la medida que tengamos toda la información necesaria para avanzar una investigación contra una empresa y contra el chofer de esa empresa. Las empresas son las que están obligadas y son las responsables de la prestación del servicio, en todos los casos. Bueno, se canalizan también denuncias a través de las redes sociales, arrobando al Viceministerio de Transporte y con todos los datos. El lugar donde se cometió la infracción, identificar la unidad de transporte, la empresa, si es posible, el número de orden y hasta el número de chapa. Y con esos datos tendría que intervenir el Viceministerio de Transporte, debería de, al menos.
Y vamos a tomarle el pulso a lo que pasa en las afueras del Congreso. Blanca López está trabajando desde ahí. Blanca, estamos contigo. De manera repetitiva en todo el país. Sí, Amalia. Ante esta necesidad, en un momento dado, solicito, presidente, las personas estaban remitir este pedido de informe cuando a la ANDE repentinamente una señora empezó con el siguiente agregado en el artículo primero de la parte resolutiva, donde podamos establecer en el inciso C cuáles son las acciones realizadas y a realizar con relación a todas las formas de pérdida de energía eléctrica que se tiene a nivel del país. Porque lo que ellos hacen es al señor secretario hacer el general seguimiento minuto a minuto de lo que pasa en la sesión del Congreso. Y no les gustó que estén dando discursos. ¿Nos puede explicar un poquito qué es lo que está pasando? Porque acá lo que se hace es una vigilia. Acá es lo que se hace una vigilia para dar seguimiento a esta sesión en apoyo a la... Asimismo, buenos días a todos, ¿verdad? Gracias por acompañar. Y sí, eso es lo que estamos acá haciendo. Esta es la ciudadanía, en parte, ¿verdad? La que puede hoy estar en un día hábil, laboral, apoyando y acompañando a los legisladores que están empujando el pedido de derogación de la ley 6659. Y acá tenemos un conglomerado de muchas organizaciones, individualidades, federaciones, etcétera. Y estamos apoyando, Blanca. Que esto no se politice. ¿Cómo? Que no se politice. Eso es lo que siempre tenemos que buscar, ¿verdad? Que la lucha se mantenga siempre fuera de los espacios políticos, que eso es lo que estamos haciendo acá. Tenemos ciudadanía, papá, mamá, abuelo, abuela, tía, padres, directores, hay pastores, de todo, ¿verdad? Buscar siempre que esto no se politice, para que siempre se pueda seguir construyendo el espacio. La presencia de Juan Vera, le solicitaron no discursos. ¿Cómo? A Juan Vera le solicitaron no discursos. No estoy al tanto, no sé. Habría que preguntarle a él a ver qué dice. Bueno, acá hay mucha expectativa. La gente, algunos estaban arrodillados, rezando, algunas señoras con la imagen de la Virgen, con rosarios. Hay personas que la vemos permanentemente que están rezando el rosario en varios sectores. Ya son muchas horas los que están ellos acá trabajando, esperando. ¿Cuántas horas hace que de están? manera igual a otros Muy bien. departamentos quienes ya han recibido? Y hace como 4 horas por ahí. Sí. Mucha expectativa por la sí, nacional. Sí, porque los Hoy niños de Dios no se venden. Presidente, pido hacer uso de palabras De Lambares. para hacer referencia a bueno, una acá está todo el sector de la organización y es el minuto a minuto de seguir la ansiedad que empiece ya el tratamiento, señor. Yo quería mostrarle el proyecto cristiano que tenemos para el 15 de agosto. La comunidad y gran parte de los productores el proyecto cristiano como laicos, obediente al Santo Padre Francisco que tenemos para el 15 de agosto para orar los hombres el Santo Rosario en obediencia a lo que el Santo Padre nos dice, salir y predicar. Y en ese momento que sean los hombres lo que realmente defiendan nuestra patria, como arma el rosario. Y no más con el rosario, con la lapicera, como se dice, ¿verdad? Bueno, vamos a estar siguiendo paso a paso todo lo que significa esta vigilia que están haciendo las personas acá. Todavía no se toca el punto, están un poco tomando agua, pero atentos. Cada palabra que dicen los parlamentarios que no se puede hacer ningún tipo de explotación en el recinto, bien, Blanca, vamos a darle el seguimiento que corresponde. Gracias. Amalia, Roberto, ¿recuerdan ayer a esta hora reportábamos el caso de un hombre que gozaba de la extrema confianza de sus patrones? Sí, él era el famoso multifunción. Sí. Chofer, jardinero, llevaba a los chicos al colegio, muchas veces inclusive hasta oficiaba de guardia de seguridad. Un comodín. Un imprescindible en la casa. Cierto. Sí. Casa de clase media maretemona, porque tampoco eran millonarios. Uno puede entrar a juzgar eso por la cantidad de plata que se llevó. Sin embargo, bueno, es una familia de ingresos moderados. ¿Qué es lo que pasa al momento de la detención de su casa?
habían recuperado reales, dólares y muchas joyas. Él empleaba un método hormiga, o sea, las iba sacando de a poco. Claro, para que no se percaten de una. Para que no se percaten de una. ¿Qué es lo que había motivado la reacción de los policías? La sospecha de los propietarios de la casa. ¿Qué hace el propietario? Instala cámaras de seguridad. Y esas cámaras captaron cómo operaba este hombre. Sigiloso, tranquilo, valiéndose. Ah, estas son las imágenes. Estas son las imágenes. Esta es una habitación que funciona de oficina. ¿Sí? Y fíjense, sabía perfectamente dónde ir a hurgar. Ellos son bioquímicos, los dueños. Sacaba el dinero de una billetera. Contando, no es que lleva 1, 2, todo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente. Claro. Estos son fajos de dólares. De cada fajo quitaba alguito. Quitaba alguito. O sea, ¿No, a mí? Ahí. él utilizaba el método como para que pase desapercibido. Ahora, ¿de fondo es una caja fuerte o no? El fondo parece una caja fuerte. Es más, tiene la característica de una caja fuerte. Sí. Sin embargo, aparentemente era vulnerable. Sí. O tenía hasta la clave, ¿no? ¿Viste? Sí. Es una caja fuerte. Claro, sí, una caja. Tenía clave de acceso. O sea, manejaban los códigos. Fíjate vos qué confianza le tenían los propietarios. Sí. Porque él manipuló eso. El famoso la ocasión hace al ladrón, a lo mejor. ¿Pero por qué? Y por eso mismo. La ocasión. El delito pues no tiene un justificativo. En el fondo, muy en el fondo duerme un criminal, decía Encina Marín. 18 años de antigüedad. ¿Y sí? ¿Vos sabés que esto, Roberto? Sí, tiene que disparar son... las alarmas. Ayer yo le decía a Amalia, no hay que confiar en nadie. Y siempre queremos. Y el paraguayo es muy confianzudo. Sí, pero era extremadamente cauteloso, porque ayer nos decía también Marcelo el tema de que no gastó ni un solo dólar, ni un solo guaraní, aparentemente. O sea que él mantenía su ritmo al final en la casa. normal, ¿verdad? Y sí. Y a medida que iba sacando, lo depositaba en su vivienda, evidentemente. Ahí nomás. Y ayer decíamos, a lo mejor estaba pensando en una especie de fondo de jubilación porque no usó la plata. Por eso te decía. Y el trabajo fue sistemático. Comprarse algo, tenía una meta, una casita, no sé, algo. Ahora, pecó también, ya que evidentemente que no era aunque todo delito es cobarde, porque él sabía que le podían filmar. ¿O no? No. Después no me había colocado en la cámara. Claro, él lo que hizo es valerse de la confianza extrema. Sí. La cepillamos ahí con... ¿Y cuánto tiempo le llevó consumar el golpe? Porque si decía poquito, ¿cuándo llamó la atención de los patrones? Cuando los fajos eran más flaquitos, Roberto. Ay, claro. Pero hace unos días, meses nomás, ¿no? O sea que esto que ahora devela la imagen, Amalia, es una parte nomás, porque ellos venían sospechando y recién ahí colocan. Sí. Claro, o sea, solo que de repente ya fue muy extremo el grosor, por ejemplo, la diferencia de grosor con relación a la cantidad que si le daba exacta. más tiempo, a lo mejor ahí sí ya desaparecía del todo. Pero mirá, se movía como un cambista, como un empleado bancario, ahí en caja sumaba, restaba y llevaba. Y esta es la parte de los billetes. Cuando viajaban también a Vero. Sí, era la parte de los billetes. Sí. Faltan las joyas, la secuencia de las joyas, sí. digo, ¿sí? Y de otras denominaciones en dinero extranjero. Y ahora tienen que, lo peor de todo, que cuando uno hace este tipo de denuncia también se pone después a tener que justificar la trazabilidad de cómo tenía esa plata. ¿De dónde vino la plata? O sea que por eso muchos a veces callan. Son los delitos que quedan entre cuatro paredes, porque yo tengo $50.000, Amalia hace 18 años trabaja conmigo, me lleva 20, entonces yo tengo que justificar de dónde saqué los 50. Esa plata? Ocurrió en el barrio Burucuyá de Asunción. Ingresamos a esta propiedad, logramos la detención del ciudadano presuntamente involucrado en los hechos de robo agravado con resultado de muerte ocurrido en la ciudad de Escobar. Tenemos bastantes elementos para sostener su participación. Octavo mes del año, segunda etapa del año lectivo, pero estos alumnos están sin docentes de física, química, salud y ciencias naturales. Y ustedes me van a decir, seguramente es un aula, no más. No, estamos hablando de 150 alumnos que no están desarrollando estas materias por la falta de rubros. ¿Qué es lo que dice la directora, que es Sonia Muñoz, ahí en este Colegio Regional de Educación de Pilar?
señor, estamos con un problema en cuanto a lo que es el procesamiento de 3 rubros en el centro regional. Tenemos una media jornada en donde la profe tiene el área de ciencias básicas, que incluye ciencias naturales, física, biología y química. Como se sabe, un rubro de media jornada incluye como mínimo 80 horas cátedras. Esta docente tiene muchísimos cursos en donde los alumnos ya no están desarrollando clases. La docente inició el año, tengo docentes interinos 2023 que sí fueron procesados sus documentos, pero así también 3 docentes lastimosamente no corrieron sus nombramientos. Y estamos luchando por conseguir y rescatar este rubro perdido. Una docente tiene ZZ2, 9 horas salud, otra docente 18 horas ciencias de la naturaleza, y la profe que ahora nos va a acompañar para conversar con la directora departamental es la que tiene mayor cantidad de horas con el rubro de media jornada. ¿Cuántos alumnos son los que están afectados en esta situación? Son 150 alumnos, entre ellos alumnos del científico como así también del bachillerato técnico. Yo estuve por Asunción el lunes 31, traje la noticia, ayer convoqué a reunión de las docentes que no están percibiendo sus saberes, por ende porque no corrieron sus nombramientos con los padres de los alumnos afectados. Son aproximadamente 150 alumnos que no están desarrollando clases por el momento por la falta del rubro de las docentes. Hace 4 años que estoy padeciendo de esta ausencia de rubro, por así decirles, porque soy contratada, yo estoy en banco de datos y nuestro contrato fenece en diciembre. Durante este año me tocó un calvario bastante agonizante y largo ya por el hecho de que yo no he percibido durante este medio año absolutamente ningún guaraní por parte de nada, ¿verdad? Por parte de nadie, perdón. Es una pena porque los que más están pasando mal son los chicos, son los alumnos, porque deberíamos ya de iniciar esta segunda etapa y lastimosamente estamos fracasando por ese lado, por el hecho de que todavía no ingresa mi carpeta. Y yo ya he tomado una medida porque, como sabrá, señor, es difícil la situación económica. Medio año pasé sin cobrar ni un guaraníes y ahora ya se están manifestando también los padres porque son sus hijos los que están sufriendo demasiado, ¿verdad? Están pasando un muy mal rato. Y realmente es extrema la situación partiendo de la base que es un bachillerato científico y técnico y son alumnos del último año. ¿Qué es lo que dicen los padres ante esta situación? Como madre de familia, yo creo que es verdad muy justo lo que estamos reclamando porque es una situación que se ha llegado demasiado lejos, ¿verdad? Le están perjudicando bastante a los chicos. Es una materia que desde este año nomás se le implementó a ellos en el segundo de ciencias básicas y le están perjudicando bastante en su formación académica. A lo que los padres que estamos hoy reunidos acá en la institución con la directora general es para reiterar nuestro pedido porque nuestros hijos, alumnos del segundo año de la media ciencias básicas, están sin docente en el área de física. Y también nos están comunicando que también tendremos problemas en la parte de lo que es química, que son materias profesionales para el área de nuestros hijos. Y es insostenible ya, el año está por terminar y no podemos esperar ni buscar instancia. El perjuicio que se le está haciendo a estos jóvenes es demasiado grande. ¿Desde cuándo ellos están sin docente? Desde comienzo de año. Desde comienzo de año está acá la docente, la profesora, que por unos meses estuvo haciendo en forma gratuita, estuvo haciendo honores, pero hasta mayo, más o menos hasta ese tiempo estuvo acompañando a nuestros hijos, pero tampoco le podemos exigir, cada uno que trabaja necesita percibir su sueldo. Fernando de la Mora también pasó a ser una ciudad muy insegura, casi en todos sus barrios los hechos delincuenciales se suceden a diario. Incluso llegaron a instalarse casetas policiales en puntos estratégicos, pero estas están abandonadas a falta de personal adscrito para el servicio.
es una caseta de la Policía Nacional que fue construida por los vecinos del barrio Cardinal en Fernando de la Mora, zona sur. Está candadeada, cerrada, le cortaron los cables, de hecho no está funcionando. Entre tanto, toda la población está padeciendo, está sufriendo problemas relacionados a la inseguridad. Tal es así que el territorio de los delincuentes inclusive está marcado. Está marcado porque esos championes, esos botines colgados por los cables simbolizan tal situación de que algún grupo está mandando en la zona. Pero de la caseta al sitio en donde se está produciendo la mayor cantidad de robos sucesivos, una familia afectada, nos separa tan solo media cuadra. Avanzando, inclusive vamos a encontrar un vehículo que días atrás fue utilizado por el mismo marginal adicto como una especie de dormitorio. Fue sacado a patadas por los pobladores de la zona. Pero está la casa de Santiago. Santiago que desde hace unos meses está padeciendo esta situación porque ingresaron en más de 3 ocasiones a su vivienda y en la víspera nuevamente un ladrón lo hizo y de a poco fue llevándose algunas de sus valiosas pertenencias. Santiago, esta es tu casa, cerca de una caseta abandonada, vehículos utilizados como hotel por los delincuentes. ¿Pero qué pasó ahora? Y bueno, y ellos entraron en mi casa, ya hace 2 meses ya habían lo ingresado. Y ahora volvieron a ingresar, entraron saltaron mi portón y ya recorrieron mi patio. ¿Este pasillo? Este pasillo, entraron por este pasillo y recorrieron mi patio, revisaron qué había, se tomaron luego como su tiempo, empezaron a agarrar todas las cosas que se pueden llevar. ¿Por acá? Por acá. ¿Qué te llevaron anoche, por ejemplo? Bueno, anoche me llevó una cocina de inducción, unos alargues, unos cables. Mi hermano fue electricista. Llevaron muchos de sus cables, unos cabos para estirar autos. Y después entraron por segunda vez. En el mismo momento se fueron y volvió a ingresar y me llevó mi garrafa. Entonces, toda esta parte. Toda esta parte. Y recorrió como si fuera así, como si no le importase si hay o no justicia o lo que fuera. Es más sigiloso porque él entra descalzo como para no hacer ruido. Para no hacer ruido. Y nadie le escuchó, todos estábamos durmiendo si eran las 3:30 de la mañana. Nosotros tenemos criaturas con autismo. Yo tengo a mi mamá que tiene edad. Nosotros hasta para salir al patio ahora ya tenemos miedo. Ahora mis hermanos van a poner más cerraduras, vamos a cerrar más la casa porque tenemos miedo. Supuestamente teníamos recorrido de policía, pero no hay una caseta abandonada y yo no sé más qué vamos a hacer. Toda esta zona de Fernando de la Mora, zona sur, pertenece o está bajo jurisdicción de la comisaría 11. De hecho, la subcomisaría es de su dependencia. Sin embargo, a pesar de tener esa especie de satélite en el sector, la zona es sumamente insegura. Ingresamos a esta propiedad, logramos la detención del ciudadano presuntamente involucrado en los hechos de robo agravado con resultado de muerte ocurrido en la ciudad de Escobar. Tenemos bastantes elementos para sostener su participación. Raúl Guarín, contanos, avanzan las investigaciones, se cierra el círculo. Hoy se sustanciaron diversos operativos tras el alevoso crimen de este ciudadano suizo en Escobar. Adelante. 6 allanamientos específicamente, 2 en Coronel Oviedo, 2 en Luque y 2 en la ciudad de Itagua. En este último nosotros estuvimos participando y se produjo la detención de 2 personas muy importantes. Enseguida vamos a detallar la participación de cada una de las personas detenidas, 5 específicamente, quienes guardan relación directa e indirectamente en el crimen del ciudadano suizo y además
no descartan la posibilidad de que hayan participado en el intento de asalto en la zona de Embuyaperí, departamento de Paraguarí. Llegamos hasta la ciudad de Itagua y allí se produjo la detención de 2 sujetos en Luque, cuando estaba a punto de llegar en la ceremonia donde estaba Mario Abdo Benítez. Fue detenido un oficial inspector de nombre, estamos hablando de Roberto Isaac Chamorro. Él es el camarada de Carmelo Benítez Reyes, esta persona que fue ultimada cuando intentaba robar en la zona de Embuyaperí. Pero vamos a escuchar atentamente lo que decía en principio el comisario Abel Cantero, jefe de homicidios. Estamos ante una estructura que se está organizando, se está armando. Vemos una importante cantidad de personas que se está juntando para cometer hechos punibles, todos relacionados a hechos punibles contra la propiedad. En base a eso, primeras evidencias y en base a la detención que ocurrió ayer, en horas de la madrugada, se decidió apresurar esta intervención hoy a la mañana, y con lo cual tenemos ahora 4 detenidos, entre ellos un oficial que también, según las informaciones recabadas, tendría cierto conocimiento del hecho que estamos investigando. Ahora, ¿cuál sería la vinculación y cómo fue la detención de este oficial de la policía? Sobre la vinculación, creemos que él tiene conocimiento del hecho. Hay todavía evidencia, mucha evidencia que falta analizar, y creemos que con estas incautaciones, con estas detenciones, vamos a tener mayor datos sobre cuál es el nivel de participación de esta persona en este y otros hechos punibles que se está investigando también. ¿Y los demás detenidos? Tenemos una persona que, según nuestra investigación, sería el partícipe también del hecho, y otros que han también colaborado en hechos, inclusive el lugar donde se hizo la reunión previa al concierto de este crimen. Bueno, lo que mencionaba el comisario Abel Cantero, jefe de homicidios, con relación a la detención de estos 5 sujetos. Y escuchen bien esta situación, porque días después de haberse cometido el hecho de asesinato de este policía en Embuyaperí, Carmelo Benítez, los mismos que hoy fueron detenidos llevaron el vehículo frente a la casa del suegro de Carmelo, donde él vivía con su esposa y sus 2 hijas. Allí abandonaron este vehículo que aparentemente lo tenían guardado como para poder cometer otros hechos ilícitos. En este caso nos habla el comisario principal, Hernán Zárate. Fueron parte de la estructura de este grupo, quienes se fueron a abandonar prácticamente el vehículo frente al domicilio del fallecido. O sea que parte de esta banda fueron a dejar el vehículo del policía. Sí, así mismo. Aparentemente tenían algún lugar de reunión donde se iban a concentrar y allí llevaron a la casa. Bueno, la forma en sí, después de ocurrido el hecho en la ciudad de Escobar, de ahí se dirigieron a la ciudad de Coronel Oviedo, donde hoy realizamos el allanamiento y donde se produjo la detención del ciudadano Isidro González. ¿En la casa de él se habrían reunido? Sí, permanecieron ahí en el lugar aproximadamente 2 horas. Después de cometer el hecho del ciudadano suizo. Después. ¿Y ellos mismos fueron hasta Embuyaperí? Bueno. Esta misma banda sería. Podría decirse, pero uno de los hoy detenidos sí estuvo en ese lugar. Tenemos prácticamente la confirmación, pero como faltan algunas personas de la estructura, entonces vamos a estar reservando los datos y cosas de acuerdo a la investigación. Ahora, el propietario de la camioneta que utilizaron también quedó detenido. El propietario de la camioneta, sí, o sea que el que tenía en su poder, lo que de acuerdo a la investigación que nosotros estamos realizando, es uno de ellos. ¿Y que fue detenido en Itagua? Efectivamente, así mismo. ¿Y de la camioneta qué se sabe? Estamos en la búsqueda, así como mencionó el comisario Cantero, hoy se produjo también la intensa búsqueda de esa camioneta. Sí, en personal es abocado a la búsqueda de ese vehículo. Bueno, lo que decía el comisario principal Hernán Zárate, jefe del Departamento de Investigaciones de Paraguarí, quien estuvo encabezando el procedimiento en la ciudad de Coronel Oviedo, donde se produjo la detención de una persona en donde se realizó varias veces
reuniones como para poder cometer hechos ilícitos. También intentamos nosotros hablar con uno de los detenidos y esto era lo que pasaba. ¿Sí es ahí? ¿Dónde? En la casa del suizo. Ajá. No, Negativo, nada que ver, nada que ver. ¿Sí? ¿Por qué crees que te detuvieron? No, da igual, eso me arreglo. ¿Vos dónde te detuvieron? ¿Dónde te detuvieron nomás? ¿Cómo que? ¿En mi casa? ¿En dónde, en Luque? No. ¿Oviedo? Bueno, una de las personas detenidas lo que manifestaba, pero sin embargo hay muchos elementos en su contra que no va a poder sostener esta mentira que había dicho que no participó. Ahora vamos a conocer a cada uno de ellos, Roberto, televidentes, para que puedan tener en cuenta quiénes son las personas detenidas. Roberto Isaac Chaparro, oficial inspector, estaba siguiendo su curso en ICEPOL. Para la ceremonia de Mario Abdo Benítez, estaban todos los altos jefes y allí fue que lo detuvieron a él en la academia de policía. En ICEPOL, él fue detenido, estaba ya a punto de ser subcomisario, es camarada de aquel policía que fue asesinado en Buyapeú. ¿Cómo fue que llegaron a esta persona? Carmelo Benítez, el oficial asesinado, tenía en su mano el número de teléfono de este oficial. ¿Para qué? Para que lo vaya a buscar luego de cometer el hecho en Buyapeú. O sea que él era el que orquestaba prácticamente todo el plan, todo lo que sucedió con el ciudadano suizo y también de Buyapeú. Ahora bien, el siguiente, presten mucha atención a este siguiente, Carlos Javier Noguera. Él fue detenido ya ayer con un ex militar. ¿Se acordarán de este caso? En el barrio Sajonia ocurrió este procedimiento. A él lo detuvieron, él es prófugo de la penitenciaría de Tacumbú. ¿Qué fue lo que pasó? Y él fue el que brindó mayores detalles a la Policía Nacional. A él lo llevaron a la reunión en Coronel Oviedo. Estuvieron allí participando, planeando todo cómo hacer, pero sin embargo, a la hora de la verdad, a él lo dejaron afuera. Y esto fue lo que lo molestó y él brindó varios datos que ayudó a la policía para dar con los demás responsables. Le dijo la policía incluso que porque vos apuestas más la camioneta, en la camioneta que utilizaron para cometer el hecho. Isidro González Godoy, esta persona de 54 años, fue detenido en Coronel Oviedo. Este hombre clave, en la casa de él se realizó la reunión, la primera reunión para perpetrar este hecho de asalto en la casa del ciudadano suizo. Allí se planeó todo y también lo de Buyapeú y también luego de cometer el asesinato de este ciudadano extranjero fueron a reunirse nuevamente por casi 2 horas en su domicilio. Además, se los indica a él como un especialista en el narcomenudeo en la zona de Coronel Oviedo, a Isidro González Godoy. Ahora, Richard Venegas, él estaba en la ciudad de Itagua, a él lo detuvieron porque tenía orden de captura, no tiene vínculo en sí en el caso, pero sí tenía orden de captura por otros hechos. Y Ricardo Javier Esquivel también fue detenido en la ciudad de Itagua, él sería el propietario de la camioneta que utilizaron para ir hasta Escobar para cometer este crimen y además él es el que aparentemente bajó y empezó a disparar en contra de este ciudadano en compañía de Carmelo Benítez. Y de esta manera van cerrando poco a poco el círculo de la investigación, pero no se descartan más participaciones y de que sean uniformados nuevamente, Roberto. O sea que una suerte, paradójicamente hablando, de FTC, de Fuerza de Tarea Conjunta, policías y militares aliados, pero para delinquir, imagínate, Raúl, Es realmente muy grande este caso que sucedió y muy grave también por cómo actuaron, por cómo hicieron y también el rango de cada uno. Estaban a punto de ser subcomisario. Imagínate, él se presentó con toda su vestimenta de gala para ir a participar de la ceremonia como si fuera que no pasó absolutamente nada. Sin embargo, en su espalda llevaba la muerte del ciudadano suizo y también la muerte de su camarada. Un verdadero zorro disfrazado de oveja. Bueno, hasta luego, Raúl. Muchas gracias. 108
8 y un quemado. Hubo una desaparición de ese número. Una frase que tiene más de 60 años. Las autoridades paraguayas nunca quisieron aclarar nada. ¿Cuál es el estigma detrás del número? Acusados por el régimen extronista de estar involucrados en el hecho delictivo. Tenemos que hablar de una pesada carga que va a tener que tomar, asumir y buscar una salida el próximo gobierno entrante. Estamos hablando de la histórica deuda que arrastran tanto el Ministerio de Salud Pública como también el Instituto de Previsión Social con las industrias farmacéuticas, tanto locales como aquellos proveedores que traen insumos, medicamentos, otros fármacos y también otros productos que proveen a la salud pública y al IPS, los proveedores importadores también. Hay cifras que ya le vamos a ir presentando en cuanto a los números que hacen a esta deuda. Fíjense allí, IPS adeuda a sus proveedores de medicamentos, de insumos, 257.7 millones de dólares. 257.7 millones de dólares. Es una deuda acumulada que engloba el 41% de ese pasivo, de ese déficit que arrastra IPS con sus proveedores. Vamos a sumarle a esa cifra la deuda del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, los distintos hospitales, fíjense, una suma superior incluso, 371.3 millones de dólares. También con alrededor de 85 empresas entre nacionales y que traen medicamentos también del exterior. La cifra global de la deuda asciende actualmente, es la más alta, 630 millones de dólares. Representa ese pasivo, ese compromiso que se tiene que cumplir de alguna manera. Conversábamos nosotros con la abogada Rocío Figueroa. Ella representa al gremio de los proveedores importadores, digamos. Nos decía, por ejemplo, que son, la Cámara de Representantes Importadores de Productos Farmacéuticos, CRIPFA, es su gremio. Hay también otras 4 agremiaciones, siempre del rubro de los importadores. Pero la deuda que pasamos es el monto total, incluyendo las empresas nacionales. Es una de las deudas más elevadas. Hay facturas pendientes de pago a Mali del año 2019, por ejemplo. Salud Pública dice que paga a cuentagotas prácticamente, paga los compromisos de sumas inferiores, lo hace cada 5 meses, cada 1 año. Hay empresas que hace 3 años no reciben un solo guaraní y así se están manejando. Compartimos la primera parte de la declaración de la gerente que representa a este gremio. Esta deuda se arrastra desde el año 2021, inclusive tenemos algunas empresas de nuestro gremio que están desde el año 2019 sin poder cobrar. Aunque con el gobierno no hay pagos a 30, 60, 120 días. Los pagos se hacen a 1 año más o menos y el Ministerio de Salud va pagando muy parcialmente y con tiempos muy espaciados, digamos. El IPS directamente dejó de pagar y el acercamiento a ellos fue nulo en las respuestas que tuvimos. La deuda nunca estuvo tan alta como ahora. Siempre existió una deuda, un pago atrasado, entonces estos exministros conocen esta problemática con salud. Y desde ese punto de vista creemos que es una ventaja para que ellos puedan, con su experiencia, traer una solución a este problema, una solución inmediata. Y los recursos, los fondos para ir pagando estos compromisos, lógicamente tienen que estar contemplados en el presupuesto 2023. No obstante, la vocera de estos gremios de importadores aseguraba incluso de que no se va a cortar el suministro. La provisión va a continuar tanto para el Ministerio de Salud como para el Instituto de Previsión Social y abogan, reclaman a que se aplique algún tipo de ingeniería financiera ya con el próximo gobierno para ir encontrando alguna salida. Nosotros trabajamos en un rubro muy sensible como es la salud y como vengo diciendo, los pacientes en el fondo no tienen la culpa que el gobierno no honre sus deudas. El paciente que está recibiendo un tratamiento, un medicamento,
no tiene relación entre el deudor y el acreedor, en este caso que son las empresas proveedoras del Estado y el Estado en su calidad de persona jurídica. Entonces no está en discusión esta provisión de medicamentos. No vamos a dejar de proveer. Necesitamos tener esta solvencia financiera para poder seguir presentándonos a los llamados. Salud es un rubro que todos los días hay un nuevo llamado, una nueva licitación y siempre es urgente, son temas sensibles. Que venimos hablando que la ciudadanía no se va a ver afectada. Nosotros desde el gremio apelamos a los acuerdos siempre con el gobierno antes que tomar decisiones o coaccionar a mantener el negocio de las licitaciones públicas. Reiteramos, sin duda, una pesada carga para las autoridades próximas de salud pública, María Teresa Barán, y en IPS, en el caso del Consejo, que va a presidir el doctor Jorge Brites. Hay algunas agremiaciones locales, decía Roberto, que no acompañan esta posición. Lo cierto Farma es que no acompaña. Si Farma, por ejemplo, no acompaña. Ellos dicen que ya tienen el compromiso y a criterio de muchos se apresuran con este comunicado. ¿Por qué? Porque ya dentro de todo conversaron con el jefe del equipo económico, Carlos Valdovinos, y que se establece un sistema de pago. No obstante, pareciera ser que pretenden visibilizar y marcar un antes y un después. De hecho, sería de muy mal gusto que se le exija, pero es el Estado en sí. Claro. Se va uno, entra el otro y los compromisos van a proseguir. Por lo menos hay que darle unos 10 minutos de tiempo al entrante para que a partir de ahí se evalúe si hacen o no lo que tienen que hacer. Y aparte las deudas se van a ir acumulando siempre, porque provisión nueva implica también nuevos compromisos que se tienen que ir cumpliendo. Pero esto va con una crítica muy personal. Yo no veo empresas farmacéuticas ni importadoras que cierran. El mejor cliente sigue siendo el Estado. Sí, o sea, cada tanto como que aprietan, pero después el Estado paraguayo ya va a pagar por haber. Es así, y aparte es una deuda que más tarde o más temprano se tiene que pagar. Se paga y dicen no tenemos ánimo de accionar y ahí automáticamente te dicen pero que los pacientes, por favor, claro, se juega mucho también con esa sensibilidad social, porque ¿quién quisiera estar desabastecido? Claro, es así, vos retirás la receta, te vas a la farmacia y te dicen, no, no hay, va a venir en un mes. Y esa es la realidad que tiene también asegurados del IPS que tenemos. Y también dicen que denuncien los importadores si es que le piden el famoso 10 a 20% para que después cobren, porque hay todo tipo de empleados también en la función pública, pero se baila a dos, está el que ofrece y está el que recibe. Así nomás. Debate candente en Cámara de Diputados. Fernanda Chamorro, estamos contigo. No están para eso. No se olviden que la escuela y el colegio no pueden suplir a la familia los valores que ustedes le van a enseñar a sus hijos. Entonces, tenemos que estar de acuerdo en que la escuela y el colegio son para adquirir conocimientos y no se pueden... Jatar Fernández de Cruzada Nacional es el que está haciendo uso de palabra, uno de los primeros en hablar contra el proyecto, el convenio con la Unión Europea mostrándose a favor de la derogación, en este caso de dicho documento. Las políticas para que la gente nos escuche por la tele y hablar de esto, que del partido, que HC, que de Marito, que de esta bancada, que de la otra, y nos pongamos a trabajar un poco más rápido. Hay gente allá afuera que está esperando lo que nosotros decidamos, y a mí me parece que es más urgente que decidamos por esta gente y dejemos tranquilidad al pueblo para que pueda continuar trabajando, que nuestro sistema depende del trabajo de nuestra gente y que nos dejemos de hablar de tonterías. Eso le voy a pedir, por favor, compañero. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted por su participación, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado nacional Cristian Brunaga. Muchas gracias, señor presidente. Escuchaba manifestar a colegas jóvenes como fruto, hijo de la democracia. Aprovecho este momento para manifestarme como una persona, como un ciudadano, hijo de un Paraguay libre, independiente y soberano. Gracias a la valentía de aquellos jóvenes que una tarde del 14 de mayo, madrugada del 15 de mayo de 1811, han decidido decirle al mundo que hoy salimos... Estamos acompañando desde los dos lugares, desde adentro, donde ya se debate todo lo que tiene que ver con este convenio
con la Unión Europea y también desde afuera. ¿Qué es lo que manifiestan las familias? Blanca López, estamos contigo. Para manifestarme. Bueno, y ya con un encendido aplauso recibieron las personas que se encuentran en vigilia acá en la Plaza de Armas, porque ya estaban muy pendientes del inicio de esta sesión y del debate. Específicamente lo hicieron orando primero representantes de la Iglesia Católica, luego de mayo de 1811, pero todos unidos en una sola voz. Lo que están pidiendo y que generó algunos incidentes es que no haya discursos, que sea solo una voz y que no se salga. Ingeniero, que reine la calma. Esta organización, por fin, se empezó el tratamiento del tema. Sí, gracias a Dios empezaron porque la gente estaba un poquito cansada. Así que bueno, ahora esperamos el resultado de la derogación. Estamos muy expectantes. Se subsanó el inconveniente con el doctor Vilia y Juan Vera. Acá lo que ustedes quieren es que no haya discurso. Claro, la gente viene para escuchar a los diputados, no para escuchar otros discursos políticos, otras ideas. Acá estamos solamente nosotros que pedimos la plaza y estamos como responsables del lugar, hemos pedido la plaza con el propósito de venir a acompañar la sesión de los diputados para que ellos sientan el respaldo. Ese es el único propósito. Los que vienen con otras ideas, yo respeto, pero ellos también tienen que respetar lo nuestro. Bueno, se echa la aclaración, hubo momentos de mucha tensión aquí en la plaza. Ya se dan cuenta, están siguiendo muy de cerca la gente que está casi 5 horas aquí en las plazas del Congreso. La Plaza de Armas están siguiendo ya palabra por palabra. En unos momentos asienten y en otros momentos también se produce abucheos en relación a lo que están haciendo referencia a los parlamentarios. Bastante fuerte el sonido porque están esparcidos por toda la Plaza de Armas, algunos con imágenes de la Virgen, otros con rosario, otros con sus signos de las distintas iglesias al que están, y por eso se escucha muy fuerte el parlante que han puesto acá para seguir de cerca esta sesión del Congreso. Y bueno, lo que dice el diputado Brunada está siendo muy aceptado en estos momentos por la ciudadanía que se encuentra aquí en la Plaza de Armas. Bien, Blanca, vamos a darle el acompañamiento ya en otra entrada. Gracias. Y nuestra compañera Evelyn Velázquez está en el barrio Nazaret. Contanos, ¿qué es lo que pasó exactamente? Adelante. La inseguridad, Roberto, es uno de los problemas que tienen a diario aquí en el barrio Nazaret, y vamos a escuchar un poco el relato de una víctima reciente. Nosotros estamos ubicados justamente donde a pocos metros ella fue atacada por delincuentes que circulaban a bordo de una motocicleta, y gracias a las cámaras de seguridad aquí de los vecinos se pudo captar el momento exacto. Contanos, plena luz del día, estabas caminando y es allí donde ellos te dicen algo, ya te atacan directamente. Y exactamente, yo salí de mi trabajo, ¿verdad? Y dejé la basura y como para irme ya a casa, ¿verdad? Y ahí creo que a pasitos nomás escucho una moto fuertísima que viene detrás mío, y al costado mismo se frena todo, ¿verdad? Y ahí se baja con el arma y me exige mi teléfono. Y ahí ya no puedo reaccionar porque por el susto mismo del arma. Y me quitó mi teléfono, me pidió la mochila, pero ahí me negué y me dejó de balde. Eso es lo que es lo más raro también que pasó. Tenías la mochila en el hombro, o sea que también intenta llevarse tus demás pertenencias. Sí, exactamente. Si llevaba mi mochila ahí sí que me quedaba sin nada. Ya llevaron todo de mí, o sea, llevó mi teléfono y quería llevar también mi mochila. Y eso es lo que yo le dije, que no tenía nada. Por eso, no sé si por eso me tuvo lástima o lo que sea, vamos a decirle, ¿verdad? Y me dejó nomás ya y se fue. Pero la verdad tenía un arma. Lo fuerte de esto es el arma también atendiendo a que tu vida estaba en peligro. Claro, porque se me pasó por la mente también tirar mi teléfono en el vecino. Como ya hubo casos. Sí. Donde las víctimas arrojan el celular para que no se lleve. Exactamente, y también lo que pensé es correr, pero viendo su arma, obviamente que me quedé nomás ya, le entregué nomás ya lo que tenía y así. No había ninguna persona cerca, estaba sola según vimos. Y la verdad que nadie no estaba, no se veía nadie. Y aprovecharon realmente la ocasión para
para robarme. ¿Qué hora aproximadamente pasó? Y las 14:26 más o menos fue. ¿Hiciste la denuncia? ¿Vos notaste bien el rostro de esta persona? Y la verdad que por el susto no recuerdo bien su rostro, pero el casco no estaba todo así bajo, sino que estaba a mitad de la cabeza Evelyn. por ahí. No tenía todo cubierto, pero del susto, como le digo, no recuerdo su rostro. Sí, les escucho. No, justamente lo que decía, el factor sorpresa, porque uno puede apreciar claramente en la imagen cómo ella iba cándidamente caminando, a resguardo, incluso por la sombra, y ahí nomás es donde es sorprendida, encarada por uno de los que llevan la motocicleta y en fracción de segundos se apoderan de su teléfono, ¿no? Exactamente, y fíjate vos cómo es una zona totalmente poblada, Claro. Se nota cómo hay también incluso vehículos, hay locales comerciales, y justo se da allí, donde están algunas plantas, la cámara de seguridad que logra captar el momento Ahí exacto, está. y los delincuentes que quedan allí en el costadito, desde donde uno desciende y ataca a esta joven. Increíble, cómo es que uno tiene que, no sé, mirar por todos los costados y no alcanza nada porque es un barrio, como vos decís, residencial, 14 horas y lamentablemente nadie estaba también por esa arteria, por esa calle como para brindar algún tipo de auxilio, porque tanto también se podría, porque en minutos operan y se supone que ya estaban luego rondando buscando alguna víctima, algún transeúnte ahí en la zona. Exactamente. Ahora la situación de esta señorita es también miedo, ¿verdad? Nos decía un poco, no quiero mostrar mi rostro porque obviamente tengo miedo. ¿Es la primera vez que te pasa? Y la verdad que es la primera vez en 4 años que trabajo hacia estos lados. Nunca me pasó nada igual. Conste que yo salgo a las 5:30 de la mañana y nunca me pasó nada de eso. Y acá, por ejemplo, en pleno luz del día me pasó. Ahí está entonces parte de su relato terrible y a tener mucho cuidado, a circular con mucha prudencia. Lastimosamente ya no podemos descuidarnos ni de nuestras pertenencias, tener todo oculto para circular por la vía. Es así. Gracias, Evelyn. Está otro contacto. Muy amable. Y mucha atención con esto porque despierta una alerta en el ámbito de la educación y tiene que ver con la suspensión temporal de clases en 5 centros educativos de Encarnación por casos de varicela. Alerta en el departamento de Itapúa porque tenemos 42 casos positivos de varicelas y también 5 instituciones educativas afectadas en este momento. Bien, en cuanto a la cantidad de los casos activos de varicela, tenemos 42 en todo el departamento. Ellos ya también, lo que concierne a una institución, un colegio militar de sus oficiales, más también los casos de alumnos que acuden a instituciones educativas de colegio y escuelas de Encarnación. En total, ¿cuántos colegios y cuántas escuelas afectadas? Y colegios, 2 colegios, 3 escuelas son las afectadas, en donde en cada institución hay alumnos que acudieron a un grado específico, ¿verdad? Un grado en cada institución son los que, digámosle, por contacto van en aislamiento. Doctora, para las personas o instituciones, ellos tienen un momento de suspensión de sus respectivas clases. Sí, bien, como sabemos, la varicela, ¿verdad?, es un cuadro viral, contagioso, que se caracteriza por unas lesiones maculopapular, vesicular en piel. Que tiene lesiones con contenido líquido, ¿verdad? Y son pruriginosas, ¿verdad? Que causan mucha picazón, puede acompañar fiebre o no, ¿verdad? Malestar en general. Y estas manifestaciones generales, cuando uno lo presenta y todavía no las vesículas, ya puede contagiar la enfermedad, y por ello los alumnos son contactos porque los que presentaron casos de la lesión vesicular, desde el momento de la lesión vesicular es en donde no acudieron a la institución educativa, pero los días previos sí.
y está relacionado que 4 o 2 días antes de estas lesiones en piel ya podemos contagiar la varicela, lo que comúnmente llamamos virus A. Toda la ciudadanía, la mayoría, y algunos ya tuvieron en su infancia, pero saben reconocer lo que es la varicela. Desde la 7ª región sanitaria piden que las instituciones donde detectan casos de varicelas informen inmediatamente en este lugar. Y un quemado. Hubo una desaparición de ese número. Una frase que tiene más de 60 años. Las autoridades paraguayas nunca quisieron aclarar nada. ¿Cuál es el estigma detrás del número? Acusados por el régimen estronista de estar involucrados en el hecho delictivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar nuevamente de inseguridad. Esta vez en la ciudad de Lambaré, en el barrio Valle Ibaté, en donde una familia se dio cuenta ya tarde de que un vehículo Toyota Funcargo se encontraba estacionado por mucho tiempo frente a su vivienda. No hicieron caso. Afortunadamente salieron de la casa al supermercado, mientras que el hijo fue hasta el hospital a atender, a revisar justamente una afección que tenía uno de sus hijos, y aprovecharon ese momento unos 3 delincuentes encapuchados y armados para ingresar a la vivienda. Aparentemente sabían muy bien su objetivo porque se llevaron objetos muy valiosos que pertenecen a la barbería del hijo de la dueña de la casa, y además fueron directamente hasta una caja fuerte y se llevaron un millonario botín. Fuimos hasta la comisaría Cuarta de Lambaré y conversamos con el subcomisario Gamarra sobre este hecho. 3, 4 personas vinieron en un vehículo de la marca Toyota tipo Espacio, color gris. Descendieron, ingresaron en el domicilio y hurtaron la suma de 3.400.000 guaraníes aproximadamente. Hicieron un desorden total dentro de las piezas de la dueña de la casa y llevaron algunos elementos de peluquería porque el hijo de la señora dueña de casa tenía una barbería, funcionaba como una barbería en la sala, ¿verdad? Y aquí viene el aspecto llamativo y realmente difícil de digerir por parte de las víctimas, porque supuestamente cuando llega el hijo a la casa, los delincuentes se percatan y comienzan a huir raudamente. Uno de ellos, al salir, le dice Chau Junior. Es el nombre del hijo de la dueña de la casa. Esto evidentemente despertó las alertas. ¿Quién sabía lo que había dentro de la casa y por qué se despidieron con su nombre? Es lo que están investigando ahora. Conversamos con la madre de la víctima. Él ya volvió, ¿verdad? O sea, él volvió y vio un auto ahí. ¿Qué pasó? Yo estaba todavía en el pueblo. ¿Qué pasó? Dijo. Y en eso vio que salía de la casa y dijo, mamá, ¿qué está haciendo? ¿Trajo plomero o qué? Hasta que vio que estaba saliendo con bolsones, su máscara que le pone a los chicos para cortarle. Y ahí ya se dio cuenta que era un asalto, o sea, que era un robo, ¿verdad? Y así. ¿Cuántos tenían el rostro tapado, cubierto? Sí, totalmente encapuchado, 4. O sea, uno está en el auto y 3 lo que entró en la casa. Y así. ¿Le dijo alguna frase a tu hijo que le llamó la atención? Y nos llamó mucho porque la chica, su pareja, la mamá de su hijo, le dijo que le dijo Chau Junior. Él ya no se dio cuenta ni escuchó nada, porque es lo único, porque yo nunca salgo a esa hora de mi casa, ¿verdad? Entonces él lo que más luego se asustó porque pensó que a mí me hicieron algo, ¿entendés? Entonces él ya no escuchó, él ya se quedó en OM. Y después, ¿cómo te voy a decir? Entró y ya encontró que se llevó todas las cosas, la peluquería, después entró más, que se llevó todas sus cosas de marcas y de championes, todo lo que él usa así. O sea, en realidad muchísimas cosas nos llevó. ¿Qué es lo que decía la señora Mirta Ayala, una de las víctimas de este robo? Y a partir de ahora la inseguridad
no saber quién ingresó a la casa y por qué se despidió de esa forma a su hijo. Ellos realmente quedaron con mucho temor y esperan que estos videos de circuito cerrado sirvan para que los investigadores den con la identidad de los delincuentes. ¿Dónde nace la frase 108 y un quemado? Hoy con Jamie Allison nos retrotraemos en tiempo y espacio para desarrollar una historia que generó tremendos estigmas en la oscura era estronista con proyección en la actualidad. Siempre se ríen cuando dicen ese número. No sé qué significa. ¿El término en sí no lo conoce? Sinceramente no. No, nada tampoco. Nada. No. Desconozco el origen real, sé que es de la época de la dictadura, pero la historia concreta es la que no conozco. La última vez que escuchamos el término 108 fue aquí en el Congreso de la Nación, cuando hace unas semanas le designaban al senador de la República, Dionisio Amarilla, la oficina 108. Nadie quiere ser 108. Y él, bueno, le arrancó el 8. Sí, la oficina de quién más o menos. Dionisio. Oficina 10. Sin defender al senador de la Nación con un arranque tildado de homofóbico, era muy común hacer desaparecer el número 108, un número que trae estigma. Sí, es una desaparición de ese número en las habitaciones de hoteles, en los números de chapa, en los registros, ¿verdad? Pero esa era una cuestión de que nosotros no éramos muy conscientes porque la palabra era como un tabú, ¿verdad? No se emitía luego nada con ese número. Año 1959 y corrían los primeros 5 años de Stroessner al frente. El régimen estaba consolidando su mano dura. Las acciones que tomarían tras el suceso que inició con el estigma del número y de la frase fueron feroces. Hablamos de persecución, detenciones forzadas, fichajes masivos, una verdadera caza de brujas. Pero no hay registros oficiales, ni siquiera en el archivo de la memoria del Poder Judicial, más conocido como Archivo del Terror. Desde el archivo es muy poco lo que podemos brindar. Hemos buscado documentos, hemos buscado testimonios o algún informe policial, no hemos estado hasta ahora encontrando. ¿Por qué no hay archivos del caso 108? Y eso es algo muy llamativo, pero todo lo que pudimos recolectar hasta hoy se basa en la prensa. La prensa, el diario El País y el diario Independiente fueron los que cubrieron diariamente lo que estaba sucediendo y esos son los únicos datos que tenemos. En este museo podemos encontrar de toda la época de la dictadura, pero no hay de septiembre del 59, ni como tampoco en el archivo de la Policía Nacional. No hay el tomo correspondiente a la Comisaría Cuarta del año 1959 y eso es una cosa muy llamativa. Por un lado, la historia de los 108 y un quemado es una historia sobre atropellos a los derechos humanos, a inicios de la dictadura. Y pensándolo bien, también al final del régimen volvería. Es una historia que se cuenta en dos tiempos. Por otro lado, también inicia con una muerte que sucede en plena época del rockabilly. Aquí en Asunción, sobre Estados Unidos y Novena, funcionaba Radio Comuneros, una radio muy popular en ese tiempo. Aquí trabajaba una estrella de la radio llamada Bernardo Aranda, un joven de 25 años. Era un personaje muy querido, admirado, era un showman, era locutor, animador de fiestas, un bailarín, era un estilo de rockstar, él era un locutor de planta. Trabajaba hasta muy tarde, ahí mismo ella dormía, metía adentro su moto, guardaba adentro y ahí estaba su cama, en fin. Entonces él dormía ahí mismo. Según el
Independiente, diario de la época, Bernardo Aranda estaba a punto de contraer matrimonio. Estaba solo a 20 días de casarse. ¿Cuándo? Estábamos ya acostados, durmiendo toda la mamá, papá, todo yo. Y de repente creo que fue otro hermano de mamá, porque son varios hermanos, o fueron porque muchos también ya fallecieron. Uno de ellos, no recuerdo quién, llegó y desde la vereda empezó a gritar: murió tío Nardito, murió Bernardo, le mataron. El 1 de septiembre de 1959, a las 12, 1 de la madrugada, se escucha una explosión en Radio Comuneros, ahí en Novena, de Estados Unidos, en Barrio Obrero, y una de las vecinas va a ver qué pasa y encuentra la habitación de Bernardo en llamas. En ese momento la policía empieza a hacer las primeras investigaciones y a partir de ese 1 de septiembre se empieza a detener personas que pensaban que eran homosexuales, sospechaban que eran homosexuales, como parte de la investigación del caso de la muerte y del asesinato de Bernardo Aranda. Pero a medida que pasaba el tiempo, las conjeturas crecían, que era electrocución, que se lo quemó, el resultado de una autopsia que no se daba a conocer. Y en medio de todo esto inician las primeras detenciones. Primero fueron 5 personas de dudosa conducta moral, decían los periódicos de la época. A días de lo acontecido se hablaba del afamado número, que salió publicado en una crónica de El País. La primera vez que se publica la cantidad de personas, lo publica con 108 personas de dudosa conducta moral están siendo interrogadas. Con eso empieza a haber chistes gráficos en revista, una revista principalmente se llama Ñandé, donde Fiorello Botti dibujaba. Él ahí empezó a publicar y a difundir mucho el número 108. Entonces la gente quedó en la cabeza como que el 108 y 108 personas fueron detenidas. Pero en realidad, viendo nuevos recortes de prensa de fechas posteriores, vamos contando 120 personas, 130 personas. En realidad no sabemos exactamente cuántas personas fueron detenidas. Y además no solamente hombres fueron detenidos, también habían unas cuantas mujeres que fueron detenidas que no sabemos por qué motivos. Que eso sucedió en el 59 y que le sacaron a la gente a pasear por la calle Palma. Probablemente, yo no sé si les raparon la cabeza, pero ese era, hoy en día está de moda raparse la cabeza, pero en aquel momento, a pesar de que se usaba un recorte muy clásico, era el peor castigo que te podían dar. Y de ahí nace lo de 108 y un quemado. Bernardo Aranda el quemado, 108 acusados por el régimen estronista de estar involucrados en el hecho delictivo. Las autoridades paraguayas nunca quisieron aclarar nada, no tuvieron absolutamente la intención de llevar luz en el caso de Bernardo Aranda, ¿verdad? No, absolutamente. Manuel Cuenca, conocido periodista y documentalista, vivió en primera persona las consecuencias del régimen, que así como el número 108 estaba consolidado 2 décadas después del caso Aranda. ¿Te buscaron a vos? Sí. Me presenté al canal a hacer mi turno de locución en off y entró alguien y dijo: está Manuel Cuenca. Yo vi algo raro, viste que los periodistas tenemos un séptimo, octavo sentido. Y yo le dije: no vino. Y el sonidista le dice: sí, él es, le dice. Y me dice: ¿me puede acompañar? Sí, le dije. Entonces entré a la cabina y le dije a mi compañero, a Carlos Morín, digo, creo que me vienen a buscar y yo muerto voy a salir acá en la cabina de locución. Muerto voy a salir acá en la cabina de locución. Y me presenté a la comisaría primera y de ahí me dijo que tenía que venir a la tercera, que era el lugar terrorífico porque ahí era el lugar de los presos políticos y enfrente estaba la técnica donde se le torturaba a la gente, ¿verdad? Teníamos que estar sentados, no podíamos levantarnos, no podíamos mirar a la ventana, no podíamos hablar con nadie. Y después nos hicieron una ficha y la ficha no tenía ningún texto, o sea, eran blancos, decía que después ellos iban a llenar. Porque iban declarando por turno, era gente que ya estaba detenida y me fui y me dijo el comisario: a colaborar. ¿Qué hizo usted tal día? Y bueno, yo me fui acá, todos los días tenía una actividad distinta. Y el otro día, póngale todos los días igual. Les iban sacando y torturando al lado. Entonces la gente que estaba detenida escuchaba los gritos, la gente que pedía socorro. Entonces la gente no solamente
la que no fue torturada salió muy afectada por escuchar todo eso. Era un método que tenía la policía, ¿verdad? Hay también casos de gente que contó que a la noche le sacaban de los lugares donde estaban y le llevaban a otro lugar para violarles. Para los 80, hablan un poco de ese estigma que tenía el número 108. ¿Ya estaba instalado? Sí, por supuesto. Yo creo que estaba como en su máximo esplendor, porque a partir del 59, bueno, yo era muy chico en realidad, pero desde que recuerdo, esa palabra se destinaba a mencionar a la gente que era gay o homosexual, ¿verdad? La 107 acabamos de pasarla y esta debería ser la oficina 108. Y nos encontramos con la oficina número 10. ¿Vamos a consultar? Hola, ¿qué tal la oficina del senador Dionisio Amarilla? Sí. ¿Se encuentra él? Él está en sesión ahora mismo. Está en sesión. ¿Qué número de oficina es finalmente? Es la oficina, ustedes ven ahí. ¿Pero es la 108, la 10 o qué es? Y es la oficina que está entre la 107 y la 109. Este troglodita, no sé qué hace ahí con semejante forma de pensar, de manifestarse, homofóbico, intransigente. Un peligro es tener una cabeza de esa forma y para más de un parlamentario. Un peligro es tener una cabeza de esa forma y para más de un parlamentario. Por favor, vamos. Puntualmente a las 13 seguimos informando y atención a esto. La inseguridad es tal que dentro de poco a lo mejor terminen robándose un avión en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, porque ya ocurrió un hecho de robo en el estacionamiento y de eso nos habla Raúl Bogarín. ¿Cómo te va, Raúl? Es así, robaron una motocicleta de un funcionario de la DINAC, personas que ingresaron aquí a este lugar para llevarse la motocicleta. Y vamos a consultarle cómo fue que sucedió. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, bueno, lastimosamente grande fue mi sorpresa que al día de ayer, en el transcurso de la mañana, al entregar mi guardia, me dirijo con dirección al estacionamiento de funcionarios y me llevo la sorpresa que la moto no se encuentra en el lugar. Lastimosamente fue robada de un sector del aeropuerto donde, entre comillas, nadie puede ingresar, solamente funcionarios. Solicité la cámara en donde nos percatamos que la persona ingresa por acceso público, hace todo un recorrido prácticamente burlando prácticamente dos barreras donde se encuentran personal del estacionamiento. Tuvo la cara dureza, vamos a decirle, de romper el candado que tenía la moto, traer hasta un punto detrás de un vehículo donde creo yo que desarmó parte de la moto para poder arrancar y sale por el acceso público detrás de un vehículo al levantar la barrera. Ahora, ¿es habitual que suceda este tipo de cosas acá? El día de ayer, hablando con compañeros, me dijeron de que también sufrieron robos como retrovisores, entre otros artículos de motocicleta, ¿verdad? Lastimosamente yo el día de ayer se me robó la moto completa entera y la gran pregunta que yo me hago el día de hoy es quién se responsabiliza sobre ese daño que yo sufrí, ¿verdad? ¿Quién se hace cargo de las cuentas que tuve que tener para por lo menos tener un medio de poder llegar a mi lugar de trabajo tranquilamente y al día siguiente encontrarte que tu moto no está? Vos venías a prestar un servicio dentro de la institución y mientras te están robando, ¿verdad? Eso duele y prácticamente te sentís impotente a ver cómo tu motocicleta se está llevando prácticamente al lado y nadie hace nada, ¿verdad? Es donde en teoría está la Policía Nacional y personal de seguridad del aeropuerto, ¿verdad? ¿Qué tipo es tu motocicleta? Es una Kenton Shark 200, prácticamente nueva, que se retiró a cuota. Prácticamente estoy pagando la quinta cuota y hoy en día me quedé con las cuentas, ¿verdad? ¿Cuántas cuotas todavía te faltan? Y prácticamente son 27 cuotas que quedan. Bueno, ahí está entonces Víctor Ortiz hablando con nosotros acerca del robo de su motocicleta aquí dentro del aeropuerto, del estacionamiento del aeropuerto Silvio Pettirossi.
Gracias Raúl. Realmente nos asombra el nivel de inseguridad que azota nuestro país. Ya ahora inclusive entran al aeropuerto, por eso la exageración muchas veces de hablar de que en cualquier momento puedan llevarse una aeronave. Fernanda Chamorro, qué mañana más movida en el Parlamento. Contanos, adelante. Es así, ya desde tempranas horas se viene hablando, en este caso, de la situación y del estudio de la derogación o el intento de ratificarse en la derogación del convenio con la Unión Europea y nuestro país, que incluye una donación de más de 38 millones de euros. En este sentido, escuchamos a continuación algunas respuestas que obteníamos más temprano de diputados colorados que están en contra, dicen ellos, de que a cambio de que la Unión Europea preste esta donación, establezca lo que ellos interpretan como una serie de condicionamientos en la forma en la cual se va a impartir la educación para los niños y niñas del país. Si bien es cierto, otros dicen que no existe ningún tipo de condicionamientos. La propia Unión Europea había sacado comunicados respecto al tema, pero le consultábamos a algunos diputados, entre ellos Yamil Sgaib y la diputada colorada Virina Villanueva, si leyeron algunos detalles o con qué artículo específicamente no estaban en consonancia, opinaban que debía, por lo cual opinaban que debía ser derogado este convenio. Y lo que nos respondían era lo siguiente. Hay una donación que se quiere hacer condicionada y nuestro país es soberano. Nosotros no necesitamos limosna condicionada. Nosotros tenemos la capacidad y la soberanía para solventar los gastos de nuestros hijos. Y no podemos arriesgar y condicionar el futuro en cualquier duda que haya. Yo no voy a aceptar ninguna donación que me condicionen en la educación de mi hijo. ¿Qué artículo se condiciona? En el artículo 10, creo que el 2.1 creo que es, condicionan el uso de 17 millones de euros para que se trabaje sobre el género y sobre la igualdad entre hombre y mujer. Y no tiene nada que ver porque es una palabra que se usa para distorsionar. El género es masculino y femenino. ¿O hay otro género? O yo me tengo que crear un caballo y subirte encima mío y vamos y te va a enojar si no soy caballo. Estupideces que hacen. Yo estoy muy de acuerdo que la Unión Europea apoye y mande esa ayuda al gobierno y a la educación. Pero no estoy de acuerdo que un país soberano como el nuestro, Paraguay, dependa de eso, la educación de los niños. Pero Paraguay tiene el recurso suficiente, tiene las mejores, tenemos Itaipú, tenemos la Binacional, tenemos la INC, donde puede producir y puede duplicar a la educación. Desde el Ministerio de Educación hablan de que existe un déficit presupuestario de más de 130 mil millones de guaraníes y que 110 mil millones que forman parte de la donación de más de 38 millones de euros de parte de la Unión Europea ya están incluso siendo utilizados o cuanto menos están comprometidos para compra de insumos, alimentos, kits escolares, entre otros objetos más también que se usan en torno a lo que tiene que ver con la educación. Por eso es que la derogación de este convenio podría afectar duramente a varios programas que van dirigidos a niños, niñas y adolescentes. Esto es lo mismo y lo que detallaba la diputada de la oposición, Joana Ortega, quien hace unas horas daba una enfática postura en contra de la derogación del convenio, diciendo que se basó en mentiras y manipulaciones de algunos sectores políticos. Escucha. El Ministerio de Educación va a tener que afrontar un déficit de financiamiento en los programas previstos. Desinforman y mienten a sabiendas de que el convenio con la Unión Europea se trata de una donación sin condicionamientos para el Ministerio de Educación. De no ejecutarse la segunda transferencia, en promedio 75.000 estudiantes se van a quedar sin kits escolares, 47.000 estudiantes sin voucher para materiales y van a faltar 4 meses de almuerzo escolar para 45.000 estudiantes. Mientras los compatriotas están en la plaza pidiendo la derogación del convenio, hay docentes, hay directores y asesores pedagógicos cerrando buenas iniciativas de educación. Y seguro que en breve van a salir a inventar cosas sobre las ONG y bla, bla, bla y otros inventos. Excusas que usan, porque
porque no son capaces de decirle a la gente que les votó que usan este tema para tener rédito político. No es que no entienden lo que están haciendo. Peñen Botadú, y le engañan a la gente que les votó y que confían con ustedes. Porque al cartismo y a sus aliados no les importa la niñez, no les importa la educación, no les importa la vida ni la familia. Hipócritas y oportunistas políticos. Dejen de mentir. Estuvo presente más temprano el vicepresidente electo Pedro Aliana. Él dijo que hay un diálogo entre la Cancillería paraguaya y la Unión Europea para agregar una adenda para poder tener la donación del dinero que incluye este convenio, pero que en la adenda se especifique que no haya ningún tipo de condicionamientos. Ahora, la pregunta que nos hacíamos incluso aquí, compañeros, entre los colegas, es qué va a pasar si es que se confirma finalmente la derogación de este convenio, cómo ellos van a pretender incluir una adenda a un documento que ya no va a existir. Bueno, finalmente veremos cómo avanza el debate. En cualquier otro momento recuperamos el contacto contigo. Hasta luego. Y Dasani nos invita a ser cada vez más felices. El esfuerzo valió la pena. Mereces hidratarte con una Dasani. Viví primero, Dasani después. ¿Te has preguntado alguna vez cómo ser más feliz y tener una vida mejor? Seguro que sí, porque es una de las principales aspiraciones del ser humano. Viene acompañada de una sensación de plenitud y satisfacción y sin duda es uno de los sentimientos más importantes y que más influye en nuestro ánimo. La calidad de las amistades, de las parejas y de los lazos familiares son determinantes para disfrutar de una vida plácida y de paso más sana. Y para ello hay que cuidar a aquellos que nos rodean, así como a nosotros mismos. Para eso debemos ser más honesto y comunicativo, no reprimir nuestras muestras de cariño, trabajar en la empatía, ayudar a los demás, aprender a dejar ir lo que no te hace bien y por sobre todo, disfrutar de ti mismo. Dedicar un rato a cuidar de ti, tanto por fuera como por dentro, es fundamental. Para poder llevar a cabo todo lo anterior, primero tienes que estar contento contigo mismo.